Muy buenas tardes. Estamos acá terminando este documental. Pero quiero decir algo. Hay preocupación porque puede haber manifestaciones por el costo de la benzina. Y no es la culpa del presidente. No es la culpa del presidente José Antonio. Es la culpa del presidente José Antonio Kast. Es la culpa de los políticos corruptos que por años y años es por la guerra, es por la guerra en realidad. No porque de la noche a la mañana subieron la benzina, ¿ya? Preocupación y atención, este 29 de marzo va a haber marcha en todo Chile, incluido Valparaíso, por el joven combatiente. Tenemos que seguir aguantando a los comunistas que hagan su lucha. Tenemos que seguir aguantando a los comunistas que tengan su lucha, que tengan su no, nosotros no vamos a aguantar a ningún comunista. Si vemos que un comunista en Valparaíso esté con la bandera AP, que significa los anarquistas o los o cualquier, o los frentampistas o los socialistas, nosotros no vamos a hacer eso. No queremos tener un conocimiento a nuestra patria, porque lo primero es la patria, y después ver cómo está Chile actualmente. Que el presidente Gabriel Boric Fom, el expresidente, dejó la caja en cero. Y sí, la plata se va a recuperar. Ojo, la plata se va a recuperar. Pero eso marca un daño en lo que hizo el presidente Gabriel Boric. No sé si usted, señor Mano Salvaje, usted que yo lo conozco, usted lo vi de lejos cuando fue el tema de la campaña a Johannes Kaiser, y me quiero referir a usted de tres palabras. Usted dice la verdad. Punto 2. Usted estuvo hace poco en Sin Filtro. Y a mí siempre he dicho yo, ¿para qué otros canales vienen a estar en Sin Filtro? Este canal, por ningún motivo, vuelvo a decir, este canal por ningún motivo va a estar en ese canal Sin Filtro, porque todavía nos queda mucho. Y yo no voy a estar con gente de la ultra izquierda, por ejemplo, la señora Camila Vallejo. Yo no voy a estar si está ella ahí. Si, por ejemplo, si un día me invitan en Rota 6 TV, te invitamos, obviamente yo no soy conocido, soy no tan conocido, y eso es lo bueno, que no eres tan conocido, eres como pasé en la calle y no sé quién es Ruta 6. Obviamente yo soy una persona de bien, yo trabajo de domingo a domingo en conserjería, y eso, que tanto miedo decían que los comunistas han robado plata, han torturado, han asesinado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Vietnam y Corea del Norte. Quiero preguntarle a un comunista, o de Valparaíso, de Cuba, de Quilpué, Villa Alemana, si Cuba es una democracia, existe un partido político y eso se llama dictadura, lo mismo que Corea del Norte, que también se religió como dictador, como presidente, pero es un dictador, Kim Jong-un, y eso es
incapaz que los comunistas dicen que son los campesinos. No, señores, damas y caballeros. Si hoy día estoy lanzando la voz, es porque no solamente por los campesinos, por los partidos políticos, la extrema izquierda como el Partido Comunista, que ha torturado, ha asesinado, el Partido Socialista, ahora también está el Frente Amplio. Y quiero decir que es una vergüenza es una vergüenza tener un presidente tal como lo tuvimos hace el año pasado y finales de este año, hace 2 semanas. Eso, que los campesinos se tomen el lugar en Nicaragua, en Vietnam y en otros países, es una dictadura. Yo lo he dicho públicamente, que todas las dictaduras de izquierda y derecha han tenido su lado negativo y positivo. La gente cuadrada del Partido Comunista dice lo siguiente: Cuba es una democracia. Janet Jara dice que Cuba es una democracia, o sea, una dictadura. Entonces, ¿cómo flauta es? ¿Es una democracia, una dictadura? Para mí es una dictadura. Fidel Castro se tomó el lugar, se tomó el poder. Es un dictador, no es un presidente. Lo mismo que Kim Jong-un es un dictador, asesino, que cada vez fabrica misiles. La izquierda, la derecha, también hizo cosas, también hubo dictadura de la izquierda y derecha. La gente dice no, la extrema izquierda es la ultra izquierda. La extrema izquierda es el Partido Comunista. Y no quiero decir que los militantes del Partido Comunista de Valparaíso o de Viña del Mar o de Castro o de Puerto Montt o de otras partes de regiones, si ellos tienen su lucha, está bien, es aceptable, pero nosotros le vamos a hacer la vida imposible a cada comunista que esté marchando en contra del gobierno del presidente José Antonio Kast Ruiz, porque es inaceptable. Porque es inaceptable ver que un comunista no salió a marchar cuando fue la cuestión de las mujeres que abusó el Manuel Monsalve. Por ejemplo, no marcharon cuando fue el peor gobierno de la democracia, de la vuelta a la democracia. ¿Qué es el peor gobierno? El señor Gabriel Boric Font. Él hizo cosas, pero cosas escondidas. Robó plata. Y eso no se perdona. Eso no se perdona. Esos comunistas, frente amplista, no se perdona. Ahora sí empezamos con el video. Muchas gracias. Y hoy día termina, así que muchas gracias por el apoyo. A lo mejor grabamos todo, ahí vemos. Era de carácter minero. Chile se convirtió en el principal país exportador hortofrutícola del hemisferio sur. Se dispuso la apertura de la economía al mundo exterior. Se eliminaron las barreras no arancelarias y se aplicó la rebaja y uniformidad de los aranceles. Hecho este último que permitió al presidente Pinochet concretar 2 logros en uno:
al implementar la zona franca de Iquique y el moderno aeropuerto en la misma ciudad, como medio de estimular la recuperación económica de la zona. Creó el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, encargada de la promoción del turismo a nivel nacional e internacional. No solo las grandes transformaciones y modernizaciones ocuparon al presidente Pinochet, su grandiosa obra está salpicada de detalles. Tenía mucho aprecio a los mapuches. Y tanto así que, por ejemplo, en el Consejo Económico Social, su principal preocupación fue tener un representante del mundo mapuche ahí, que fue el profesor Efraín Nahuelpan, que vive en Villarrica. Además, en el sur, él fue nombrado lonco, se le entregó la clava, que es el toque de mando de los mapuches, como símbolo, y de hecho ellos tienen muy buen recuerdo, porque cuando hubo que repartir las tierras después de la reforma agraria, ellos se convirtieron en propietarios, verdaderos propietarios de sus tierras. Creo que era un ser excepcional, una persona preocupada de todos quienes trabajábamos al lado de él. Siempre tenía una palabra de preguntarle cómo se encontraba la familia. Haciendo gala de su gran espíritu patriota, dispuso por decreto que la cueca fuera oficializada como baile nacional e incorporó como símbolos patrios al copihue y la araucaria. Faltaba algo, faltaba que alguien le pusiera la marca, porque el animal con marca, ese tiene valor. Y fue así como mi capitán Augusto Pinochet Ugarte acordó firmar el decreto con fuerza de ley de que la cueca era la danza nacional. Fue el primer presidente de Chile en ejercicio en viajar a Isla de Pascua. En Rapa Nui había solo 1.200 electores, cifra a la que los políticos no le daban relevancia. Sin embargo, el presidente Pinochet, con su visión geopolítica, no lo consideró así y llevó a la isla progreso, fomentando el turismo y construyendo un hospital que en esos años tuvo un costo de $3 millones. La emoción y alegría de los pascuenses se reflejó en el tierno y conmovedor saludo que le brindó una pequeña pascuense. Cabe destacar que durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Se creó e instauró el innovador sistema de subsidios de gobierno anteriormente inexistente, como método para facilitar el acceso de los chilenos a vivienda, salud, educación, pensiones y otros bienes. Se inició la erradicación de las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios. Se construyeron 550.000 viviendas que beneficiaron a 2.600.000 personas, entregando además 309.000 subsidios habitacionales. Fíjese que cuando asumió el gobierno militar, en agua potable había una cobertura de un 68%, y eso se entregó después de 17 años con una cobertura del 98% de la población chilena que tenía alcantarillado. De agua potable, perdón, y alcantarillado había recién un 35% de cobertura cuando asumió el gobierno militar, y se entregó con un 75%. Dispuso la construcción del embalse El Toro, las centrales hidroeléctricas de Colbún Machicura, e inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 450 nuevos puentes. No conozco ninguno de los puentes que se hicieron durante nuestro gobierno que se hayan caído por algún problema
como también han sucedido últimamente. Impulsó, construyó y puso en marcha el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. Creó la DIGEDER, hoy Chile Deportes, como un ente necesario para normar y estimular el deporte en todo Chile. Con cálida dedicación, apoyó a la primera dama, señora Lucía Iriart de Pinochet, en la exitosa creación del voluntariado femenino, cuya obra se mantiene vigente en todo el país para beneficio de los más débiles y desvalidos, y que ha contribuido a la valoración de las mujeres como importantes artífices en el desarrollo social, político y administrativo del país. En 1974, cumplió el compromiso que hicieran a la Virgen del Carmen los padres de la patria, el que por más de un siglo y medio estuvo pendiente, levantando en su honor el templo votivo de Maipú, en el sitio donde libró la batalla decisiva por la independencia de Chile. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Y yo creo que eso es lo más importante del gobierno militar. Además, durante este periodo, el gobierno chileno evitó 2 conflictos bélicos internacionales, una guerra con Perú y una guerra inminentemente con Argentina, sin ceder jamás ni un centímetro de territorio. Yo conociendo esto, sabiendo que venía un periodo crítico, reuní a las autoridades de Punta Arenas, y ahí me acuerdo bien claro que le dije que la guerra era lamentablemente inminente. Nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, 3 o 4 meses en los canales del sur, con toda la inclemencia del tiempo, preparados para lo peor. Recuerdo perfectamente que el comandante del buque formó la dotación y fue con arenga. O sea, nosotros definitivamente zarpamos al combate. Era un buque, para ponerlo en palabras simples, un buque señuelo de misiles. O sea, era el buque que de alguna forma iba a atraer a los misiles de la escuadra enemiga con la cual nos íbamos a encontrar a las 7 de la mañana. Así que la verdad, las posibilidades de sobrevivencia a ese buque eran bastante escasas. Sin embargo, cada uno cumplió exactamente con su deber y cada uno estaba en su puesto. Y muchas veces, señores, tuve que soportar la tensión de ver cómo la República Hermana de Argentina efectuaba ejercicios, acciones de guerra hasta la línea de frontera. Y ahí fue cuando en esta oportunidad le manifesté al señor presidente Videla que mientras hacían ejercicios hasta la frontera no había problema. Pero ahí se pasaba la línea de frontera. Ahí se Recibir esa orden que estaba escrita directamente que a Pinochet. Y decía más o menos lo mismo. Ante posible acción ofensiva de fuerzas argentinas, defenderá su zona jurisdiccional combatiendo hasta el último hombre. Esa es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. No hay ser humano en el mundo que odie más la guerra que no sea el militar. Porque el militar conoce la guerra desde adentro y en profundidad. Que aquel magallánico que creyera no tener la capacidad, la moral, la fuerza anímica para resistir a la acción de una guerra, les pedía, pero no lo podía ordenar porque no había declaración de guerra, les pedía que dejara la zona. Estuve con la observación en el aeropuerto y en el puerto durante una semana para ver cuántos magallánicos abandonaba Punta Arenas. Ni uno. Ni uno. Obviamente las circunstancias fueron variando, pero la buena voluntad, también con un impulso que vino del Vaticano, evitó que nuestros países hermanos desde siempre entraran en un conflicto bélico. En 1987, Chile recibió la ilustre visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II, principal artífice mediador en el Tratado de Paz entre Chile y Argentina.
Si hay una imagen que todos los chilenos recordamos de aquella ocasión, es la de su santidad el Papa Juan Pablo II en los balcones de la Moneda, acompañado del presidente Pinochet, ovacionados por una multitud congregada en la Plaza de la Constitución. Ese mismo pastor, jefe de la iglesia en el Orbe, que tras reunirse con el presidente Pinochet por 3/4 de hora, en vez de los 20 minutos programados por agenda, se reunió con los obispos de la iglesia chilena y en ese encuentro privado les dispuso su total presidencia y participación en la marcha política del país. Años después, su santidad Juan Pablo II envió una carta personal felicitando y dando su bendición al general y su esposa, señora Lucía, por cumplir 50 años de matrimonio. Y no podía ser de otra manera. Pinochet fue un católico observante que durante todo su periodo de gobierno respetó e hizo respetar los valores de la Iglesia, como también el de los otros credos religiosos. Oye, ¿te conviene que hayan caballos? Oye, mamá, me dijiste que había motos. No, sí hay. Llegamos, al fin. Ay, ay, ay. Apúrate. ¿Está buena la vista? Mira, la verdad es que está bonito, ¿ah? Sí, igual hemos invertido tiempo acá. Mira este paisaje, Samuel, mira. Mira la maravilla, la panorámica, mira. Y ese letrero dice Carretera Austral, Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué espectacular, te gusta? Una maravilla. Cientos de kilómetros de carretera que antes de Pinochet eran intransitables. Oye, Tata, Sí. ¿tú crees que después de todo esto la gente dejó de hablar mal de él? No, hijita. El dicho es que el mal nunca descansa. Entrega del país a los políticos. Venganza e inmortalidad. Tal como estaba establecido en la Constitución Política de la República, aprobada por los chilenos en 1980, el gobierno del presidente Pinochet llamó a un plebiscito en 1988 para conocer la voluntad ciudadana respecto a la continuidad del régimen o al traspaso del poder a la clase política. A querer un dictador, fijarse plazo. En este momento fíjate que estamos a un paso, me han nominado y estamos a un paso de llevar a efecto el plebiscito. ¿Cuál es el ansia de poder que tengo yo? Una alianza circunstancial e instrumental de las fuerzas políticas adversarias, unidas a una campaña publicitaria nacional e internacional sin precedentes, inclinó la balanza hacia la entrega del país a los políticos. Que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes. En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce. Esa imagen que yo cuando era senador también la viví, cuando el general Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, ningún gobierno de facto que yo conozca ha hecho eso. Y eso no se ha resaltado convenientemente. Instrucciones a los ministros, a los intendentes, fue preparar una entrega modelo. Y así se hizo en cada una de las oficinas públicas, entregar totalmente transparentado lo que era en ese minuto el organismo fiscal. Se entregaba a una nación ordenada, fuerte y sólida, que ostentaba un 5% de cesantía y un 7% de crecimiento económico. Y en este momento se ingresa ya a la sala de plenarios, con lo cual se da inicio así a la solemne ceremonia en que el presidente de la República da cuenta de su gestión de gobierno por 16 años.
la misión emprendida en septiembre del año 1973 se encuentra totalmente cumplida. Chilenas y chilenos, tengo fe en los chilenos y esperanza en su promisorio destino. La tengo porque en estos 16 años de trabajo conjunto hemos forjado una orden institucional cuya solidez y coherencia constituyen el fundamento más sólido para seguir avanzando hacia el pleno desarrollo. No olvidemos nunca que fuimos capaces de levantar a Chile de la ruina y que hemos construido un país nuevo, moderno y pujante. En consecuencia, comprometámonos ahora y para siempre a no permitir jamás que nuestro país deje de ser esa patria orgullosa, soberana y libre que tanto amamos. ¡Viva Chile! El poder civil fue asumido por un gobierno de coalición o de concertación de partidos políticos, donde figuró la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Patricio Aylwin, su primer presidente, confirmó la institucionalidad vigente del gobierno militar al realizar solo algunos cambios superficiales, aunque prometió una transición negociada, justa y prudente. A poco andar, creó la Comisión Rettig, so pretexto de primero conocer la verdad antes de establecer la reconciliación. Porque en Chile no somos todos iguales. Aquí la ley, y sobre todo la ley penal, se aplica para un lado y no para el otro. Les quiero recordar, sobre todo a los jóvenes, y les quiero decir, porque es así, que la ley de amnistía, que es una ley vigente en Chile, se aplicó a más de 1.400 personas. Se aplicó, vale decir, 1.400 personas salieron en libertad. Ahí salieron la gran mayoría terroristas, delincuentes. Y cuando se trató de aplicar a militares y carabineros, el Poder Judicial negó esta condición y no la aplica. En nuestros días, dirigentes del Partido Comunista Chileno siguen afirmando que no descartan el empleo de la lucha armada. Don Patricio Aylwin hizo uso de una facultad constitucional de aplicar un indulto. Y en lo que se refiere al personal militar que se encuentra procesado, que se encuentra condenado, y alguno que ha muerto en la cárcel, se ha estimado por quienes tienen el poder político de no aplicar esta facultad, que es discrecional del presidente de la República, o no legislar a este respecto. Olvidando la experiencia del asesinato de Pérez Sujovic, el presidente Aylwin indultó a los terroristas que habían estado en este bando. Bajo su mandato, murió asesinado por estos terroristas el senador Jaime Guzmán. 4 años después, otro demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, inició el segundo gobierno de la Concertación. ¡Buenos días, guardia! Durante su periodo, el general Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército, cargo que dejaría más tarde para integrarse al Senado de la República como senador vitalicio. Siendo un senador de la República y encontrándose de viaje por Europa, el general Pinochet fue detenido en Inglaterra e interrogado por sus tribunales. Él acudió allá con el fin de someterse a una operación quirúrgica, que fue muy exitosa. O sea, si no hubiera sido por este episodio desatado por el juez socialista, digo juez socialista porque había sido diputado socialista, Baltasar Garzón, y un íntimo colaborador de Salvador Allende, como fue Joan Garcés, que promovió esta acción, de concierto con Garzón. Entonces, ellos dos urdieron esto y enviaron un oficio al gobierno socialista inglés. Los laboristas gobernaban en Inglaterra en ese momento. Entonces fue una alianza política que en el fondo se tradujo en el secuestro del general Pinochet. El juicio mismo en Londres fue una cosa grotesca, ¿se fija? Porque tanto ustedes se acuerdan que se recusó un juez y se ganó esa recusación. Yo creo que eso fue una vergüenza mundial, un escándalo, realmente un escándalo. Y además, en violación de
toda la legislación conocida, porque el general Pinochet tenía inmunidad oficial. O sea, él como ex jefe del Estado y además con un pasaporte oficial del gobierno chileno no podía ser detenido. La noticia de su detención provocó gran revuelo mundial. Los medios de comunicación marxistas y socialdemócratas connotaron el hecho como un triunfo de la democracia. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Dentro de los sentimientos de apoyo que provocó en nuestro país el secuestro del general Pinochet en Londres, fue el que unió por esos días a las barras bravas del fútbol profesional. La Garra Blanca de Colo-Colo y los de abajo de la Universidad de Chile, los que jugaron un partido amistoso de baby fútbol, pidiendo la libertad, y en el acto de conmemoración del 11 de septiembre que se realizó ese año, se dieron un fraternal abrazo. Durante su calvario, el matrimonio Pinochet recibió la visita de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Las imágenes de este cálido encuentro se mostraron al mundo entero y mucha gente, en distintas latitudes, comenzó a preguntarse acerca de lo que pasaba verdaderamente en Chile. Después de visitar al general, al día siguiente, como digo, me recibió la señora Margaret Thatcher en su casa. Entonces ella me dijo: así que usted no tiene entrevista con ninguna autoridad de gobierno, ¿no? Le dije: señora, yo no vengo con esa misión ni con esa intención. No, me dijo, yo creo que usted debe tratar de reunirse con alguien, porque es bueno que a lo mejor el gobierno inglés conozca un poquito la visión real de lo que está pasando en Chile. Gestionó una entrevista con una persona que trabajaba en el gabinete del primer ministro. Llegué a la oficina de este caballero y fue muy atento, me recibió y estuvimos conversando un momento. Así que me permití en ese momento decirle: mire, yo le agradezco que me haya recibido, solamente venía yo a visitar al general, que está acá, pero ya que tuve esta oportunidad, le voy a expresar, y creo que es bueno que usted lo sepa, el sentimiento de mi institución, que es la que yo represento. Y quiero ser bien claro en eso. Nuestra institución nunca más va a confiar en Inglaterra. Lo de Londres fue terrible, pero fue algo inesperado, absolutamente, en el primer momento. Ahí lo vi triste, lo vi terriblemente. Mira, cada despedida era, para él sentía que se iba a morir en cada despedida cuando se... Creo que sintió una gran desilusión, pero y también temor que a lo mejor no muriera en su tierra. Estaba lejos de su patria, porque él no, para él morir lejos de su país, no mirando la cordillera, era una cosa horrorosa. También impactó la masiva presencia de connacionales que viajaron a darle su apoyo al general Pinochet, enfrentándose en las calles de Londres a una orquestada movilización internacional. Y teníamos que demostrar que él también tenía un gran apoyo, que él era muy querido en Chile. Y la verdad es que el grupo humano de gente que fue, estábamos todos muy compenetrados y muy con ganas de poder de decirle a él y al mundo que efectivamente él no estaba solo.
y alguna vez lo vi comiendo una empanada chilena hecha por mí y llorando como hombre, llorando de emoción, y justamente fue para el 18 de septiembre, donde cantamos el himno nacional y todos llorábamos de emoción y de pena de lo que estaba pasando con él, que lo pasó muy mal. Y la verdad que fueron momentos súper fuertes, y la gente, incluso la gente que vivía allá, los chilenos, nos miraban y no podían creer, decían cómo había gente que había venido de tan lejos a demostrar su cariño por él. Cuando yo acompañaba a mi capitán general en Londres, cuando lo fui a cocinar, lo que le dolía a él eran los traidores. Porque me decía, Coquito, los comunistas siempre me odian, tienen derecho, pero los que me cargan son los traidores. Así que usted, si alguna vez le dio la mano y él se la dio con cariño, no puede traicionarlo, porque está traicionando a su país. Y eso me duele a todos los que tenemos buena memoria. Así que, ojo, porque la cuenta se pasa. Los políticos tienen que saber a dónde van. Y espero que conduzcan bien este país, porque lo veo bastante complicado. En diciembre de 1998, desde Londres, el general Pinochet envió a los chilenos una sentida carta. A través de sus párrafos es posible avisorar la absoluta claridad que él tenía acerca de las razones y de los gestores de su detención. Impedido de regresar a mi país y viviendo la experiencia más dura e injusta de mi vida, expresaba la carta, quiero agradecer a mis compatriotas todas las nobles muestras de cariño y apoyo que me han dado. He sido objeto de una maquinación político-judicial, artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral, mientras en este continente y específicamente en los países que me condenan mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado a muchos millones de seres humanos durante este siglo. A mí me persiguen por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó 3.000 muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles, que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Más adelante aclaraba, si con mi sufrimiento se puede poner fin al odio que se ha sembrado en nuestro país, quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar todos los designios del destino con la más absoluta confianza que Dios, en su infinito amor, sabrá hacer fecundo este sacrificio que le ofrezco para que triunfe la paz, y en el amanecer ya del nuevo siglo, sean los chilenos un pueblo unido y reconciliado, como el que siempre soñé alcanzar a ver. Finalmente, Inglaterra dio cuenta a tiempo que su justicia no podía ser dirigida por un juez español que estaba gastando su presupuesto y prestigio, y que ello no la llevaba a nada beneficioso. Era arbitrario, o sea, no tenían por qué tenerlo preso los ingleses. Gracias a Dios que fueron los ingleses y no los españoles. Fue una gran emoción saber que volvía, y también a la vez algo increíble, porque no podíamos creerlo después de tanta tensión, tanto momento difícil. Fue como el término de una pesadilla. Y ya el hecho de ver en la televisión cuando el avión despega en dirección a Chile, ya fue como, bien, era verdad, en realidad. El gobierno dispuso que el general Pinochet no fuera recibido con los honores que merecía y que miles de adherentes esperaban que así fuera. Sin embargo, el general comandante en jefe del ejército, Ricardo Ixurieta, lo recibió como correspondía. Era senador de la República, expresidente, había sido excomandante en jefe, entonces... Tras el gobierno de Chile. La convicción que ellos no tuvo que obligar a que seamos capaces de superar las heridas que inevitablemente. Muchas gracias por este documental que por años y años y siglos seguirá en debate. Estas son mis palabras de agradecimiento a la gente que lo vio, porque Pinochet fue un héroe.
no un héroe disfrazado, no un héroe que... Muchas gracias que logramos resolver con el apoyo y respaldo. Nuestro grande héroe, Don Augusto, Don Augusto, Don Augusto. A los 91 años de edad, tras 33 años de protagonismo en vida en la historia de Chile, el general Pinochet abandonó este